los sensores de contacto y sensores sin contacto. Básicamente este es un repaso de lo que se ha trabajado en la clase anterior. Ahí tienen en imagen ustedes los microruptores, habíamos visto sus desventajas tanto eléctricas, mecánicas, o en este caso como de funcionamiento también, ¿no? Habíamos visto cuál era la instalación en este caso del tipo de un microruptor, que no era otra cosa más que un interruptor, ¿no? Habíamos hecho una aplicación, que desde ya eran menos robustas que en este caso de los de carrera, que ya son instalación o son sensores de contacto mecánicos, pero que se utiliza en industria ya a gran escala, o hablamos de temas más robustos, ¿no? Que estos son los finales de carrera. Evidentemente, cada uno de ellos tenía sus aplicaciones, ventajas, desventajas. Eso es lo que también habíamos verificado en la clase anterior. Las características de los finales de carrera. Habíamos visualizado también en este caso cómo funcionaba, ¿no? Básicamente, un final de carrera con un interruptor, su funcionamiento era casi igual. Eh, También habíamos visto los sensores de proximidad sin contacto, que en este caso eran los sensores inductivos, los cuales como característica primordial era que detectaban solamente metales. ¿Escucha todo? Está bien, ¿no? Ya, excelente, excelente. Eh, los sensores inductivos, vuelvo a repetir, son sensores de proximidad sin contacto. Eso implica de que no tengo que acercar el objeto a sensar, no tengo que acercarlo, simplemente, mejor dicho, no tengo que hacer un contacto entre el sensor y el objeto. Ya, eso era desde ya una gran ventaja. Otra ventaja también de estos sensores es que son netamente electrónicos. No tiene contactitos, resortitos adentro, como lo que sí lo tenían en este caso los microruptores y los finales de carrera. Ellos sí tenían internamente elementos físicos, mecánicos, que con el tiempo ya sabíamos que se desgastaban y por ende necesitaba un mantenimiento. Sin embargo, estos sensores de acá, los inductivos, y como lo vamos a ver en lo posterior, los capacitivos, no cuentan o no necesitan mantenimiento porque son enteramente electrónicos. Cuando estos sensores fallan, ya el sensor ahí quedó, ¿no? No se puede desarmar, arreglar, es muy, muy difícil porque es completamente encapsulado, es sellado. Internamente es full electrónica. Esto trabaja bajo el principio de estado sólido. Tal vez ustedes habrán visto las computadoras que actualmente ya, los laptops están viniendo con disco, en este caso de estado sólido, ¿no? En los cuales no tienen parte física. Ese no tiene algo que está girando, así como lo que tenemos en la laptop. O en la laptop por lo general, o un disco duro, cuando usted lo conecta, se siente que internamente hay algo que está moviendo, porque tiene elementos mecánicos, elementos físicos dentro. Pero si usted compra un disco duro, en este caso de estado sólido, no va a sentir ningún tipo de ruido, porque es enteramente electrónico, totalmente transistorizado internamente. Entonces, fíjense cómo la tecnología está avanzando. Hoy en día ya se trabaja bastante con con los dispositivos de estado sólido, relés de estado sólido, interruptores de estado sólido, sensores de estado sólido, computadoras de estado sólido. Se, se, Se tiene bastante aplicaciones de esta tecnología del estado sólido y no podía faltar en el tema de instrumentos. Bien, entonces ya sabemos que es de estado sólido, ¿ya? Que es de estado sólido. Como es de estado sólido, esto no suena, nada, nada. Un foquito nomás acá en el sensor se tiene, el cual nos, nos muestra, pues, si está sensando o no. Bueno, las ventajas primordialmente es de que no requiere contacto, no requiere mantenimiento, son pequeños, pero una de las desventajas a considerar en este tipo de sensores, de los inductivos, que vuelvo a repetir, detectan solamente metal, es de que necesitan o trabajan con corrientes pequeñas. Usted no le puede conectar directamente un motor, ¿no? No le puedes conectar directamente un ventilador a estos sensores porque son muy pequeños, su corriente es bajo. Entonces hay que considerar, hay que tomar eso en cuenta siempre. Por otro lado, habíamos visto otros sensores de proximidad, que en este caso eran los ópticos, el cual trabajaba bajo el principio de emisión y recepción de un haz de luz. Es decir, cualquier tipo de sensor
óptico, o en su gran mayoría al menos, lo que hacen es emiten una señal de luz que, la cual debe de ser recepcionada por un receptor. O sea, el emisor emite y el receptor debe de recibir esa señal de luz. Entonces, vamos a ver bastante de estos sensores. Entonces, es muy, muy importante ver porque las aplicaciones también son bastantes. Y tiene ciertas desventajas, tal es el tema de la relación, en este caso de la luz, el tema de que debe trabajar en un ambiente cerrado, porque en este tipo de sensores, cuando el emisor se ve cubierto por una capa de polvo, se ve perjudicado su funcionamiento. Bien, los sensores, como también habíamos visto, son funciones que funcionan bajo la presencia de un cuerpo magnético, ¿no? Habíamos visto la aplicación en un cilindro, la aplicación en puertas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y les había mostrado un sensor bien bonito, el Reed Switch. Reed Switch, la clase anterior habíamos hablado de esto, el cual podríamos utilizarlos en nuestros proyectos. Eran de acceso, ¿no? Son económicos, entonces, y funcionan muy bien, en este caso los Reed Switch. Básicamente el sensor inductivo detectaba en este caso metales, ¿sí? Metales, que este sensor inductivo genera en esta parte de acá que la vamos a denominar la parte superior, la cabeza, lo que está de azul, genera un campo electromagnético. Y este campo electromagnético no lo vamos a detectar nosotros, no lo va a detectar un pedazo de madera, ¿no? El campo electromagnético lo detecta un cuerpo metálico, de preferencia que sea ferroso. Sí, por eso que decíamos que cuando usted acerca el cuerpo metálico al sensor, como te darás cuenta, es la forma de un sensor inductivo, y en lo posterior vamos a ver lo mismo que también es de un capacitivo, ¿ya? Entonces, este sensor, cuando usted le acerca a una distancia inferior a un centímetro, fíjate, inferior a un centímetro, pero no es necesario que lo choques, sino que lo acerques a una distancia inferior a un centímetro entre la parte de la cabeza del sensor y el cuerpo a detectar, en este caso metálico. Entonces, este sensor envía una señal, ¿ya? Con esa señal nosotros ya podemos hacer funcionar un determinado actuador o enviar información a un controlador. Internamente este sensor tenía los siguientes elementos: oscilador, disparador, salida de estado sólido. Fíjense esta palabrita, estado sólido, ¿sí? Entonces, acá es muy, muy importante distinguir entre un sensor, en este caso inductivo, que en su parte, esta parte que ven acá, es el azul, la parte que está aquí, fíjense, ¿sí? Eso es lo que emite acá. Está haciendo ese, emitir ondas electromagnéticas, ¿ya? Pero como se dan cuenta, la distancia entre la parte superior del sensor y la emisión de campo electromagnético es muy corta. Mm, No supera los 1 centímetro. Esa es una de las desventajas de los sensores, en este caso, que de no contacto, de sin contacto, ¿no? Que la distancia de sensado es bien pequeña. Por favor, me avisan si es un inconveniente, si tal vez no se está escuchando o si tiene... ¿Ya? Ingeniero, Sí, dime. recortando, ingeniero. ¿Demasiado? Sí, desde hace rato. Está entrecortando. Un ratito, espérame. Voy a salir de acá. Parece que el internet se está consumiendo demasiado. ¿Se me está logrando escuchar? Sí, Ahora sí, ingeniero. sí, ingeniero. Ya. Bueno, a ver. Lo que estaba haciendo era un repaso de lo que se había considerado en las clases anteriores. Siempre me van a tener al tanto, jóvenes, por favor. Yo he intentado tener en mi celular una he abierto yo como un usuario piloto, pero me parece que el consumo es
con el celular y con la computadora es bastante, ¿no? Porque yo también trabajo con mi celular, no tengo otro medio, por ahora al menos no se puede, y esto me va a dar razón mucho. Acceder a Internet está un poquito complicado por ahora, porque todos quieren Internet. Entonces las empresas distribuidoras de este servicio eh, tienen copada en este caso, su agenda, ¿no? Entonces, posiblemente para la primera quincena de este mes recién nos instalen un internet, en este caso, fijo, ¿ya? Ahorita estamos trabajando con internet inalámbrico, con el celular se está compartiendo. Me avisan, por favor. Bien, les decía entonces que los sensores de proximidad, en este caso inductivos, tenían básicamente esta forma, ¿no? Emitían una señal, en este caso de electromagnético, un campo electromagnético, el cual únicamente era detectado por un objeto metálico, ¿sí? De preferencia que sea de naturaleza ferrosa, pues. Bien, ¿qué más habíamos hecho? Habíamos hablado acerca de que, ¿ve? Aquí está, miren, campo electromagnético. Esta parte que ven ustedes viene a ser, en este caso, viene a ser la parte superior que se le mostró hace rato. Lo que ven acá de azul, ¿sí? Esto que están viendo de azul, internamente sería lo que está aquí. Entonces, es por ahí donde se emite, mediante unas bobinas, se emite un campo electromagnético, como se estarán visualizando, es bien corto. No supera los 1 centímetro, eso los aseguro. Puede haber de repente de 10 milímetros, 5 milímetros, ¿no? 8 milímetros, así. Es pequeña la distancia y desde ya esa es una de las ventajas de los sensores de proximidad sin contacto. Su distancia de sensado es bien pequeña. Bien, acá tienen un esquema en donde estás acercando un objeto metálico y si logra alcanzar a la emisión del campo electromagnético que está dada por este sensor, entonces lo detecta y envía una señal. El principio de operación, bueno, cuando esta tarjeta, vamos a considerar que esta tarjeta es nuestro objeto a detectar, ¿sí? Y esto que está de negro viene a ser nuestro objeto a detectar, es nuestra tarjeta. Entonces, cuando nosotros le acercamos, en este caso, cuando le acercamos al, al campo electromagnético que tiene este sensor, el comportamiento del sensor, así de las ondas internas del sensor, viene a ser esta parte, como lo pueden visualizar, porque acá dice tarjeta presente, o sea, cuando el objeto está presente, el comportamiento de las ondas es así, lineal, ¿ya? Pero cuando tú lo alejas, el objeto lo alejas, entonces, ¿qué pasa? Se genera una distorsión y empieza a cambiar las ondas, en este caso, sería el comportamiento oscilatorio, ¿no? En este caso del sensor, su comportamiento oscilatorio. Eso sucede cuando el objeto o la tarjeta la estás alejando, ¿sí? Cuando tú lo acercas, otra vez, se vuelve lineal, pero cuando tú lo alejas, se vuelve, en este caso, comienza a oscilar, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona, en este caso, digámoslo así, el campo oscilatorio que genera cada vez que uno acerca y aleja un objeto a un sensor, en este caso, inductivo. Bien, hay que considerar esto porque en el caso de los sensores capacitivos es distinto, cambia. Ya lo vamos a ver más ratito. En cuanto al blindaje de un sensor inductivo, y también casi es lo mismo en un sensor capacitivo, porque se van a dar cuenta que la única diferencia entre un sensor capacitivo y un sensor inductivo es que el inductivo detecta, escucha bien, ¿ah? El inductivo detecta solamente metales, solo metales. Inductivo solo detecta metales. El capacitivo detecta metales y no metales. Esa es una de las primordiales diferencias y es pregunta de examen, jóvenes. Esa es una de las primordiales diferencias entre un sensor inductivo y un capacitivo. Hasta el momento hemos hablado características, ventajas, comportamiento, funcionamiento, todo de un sensor inductivo, pero es casi lo mismo para un capacitivo, ¿sí? E inclusive hasta el conexionado es idéntico. La diferencia primordial entre un sensor capacitivo, que lo vamos a ver dentro de un rato,
Y un sensor inductivo, que estamos viéndolo desde la clase anterior, es que el inductivo detecta metales, solamente metales, y el capacitivo detecta cuerpos no metales. ¿No? O sea, detecta cualquier cuerpo, metales y no metales. El capacitivo detecta todo, incluido agua, líquidos, todo, ¿ya? Bien. ¿A qué se le considera blindado y no blindado? Y eso también aplica para capacitivos y para inductivos, ¿ya? En este caso, el sensor blindado, físicamente ustedes ya se podrán darse cuenta de que esta protuberancia de color azul, la protuberancia de color azul en este caso, está al ras de la, digamos, del hilo del sensor. Sin embargo, acá esta protuberancia de color azul, que es la cabeza por donde salen los campos electromagnéticos, está sobresaliendo del ras del hilo del sensor, del hilo de la rosca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí está el ras y acá está sobresaliendo. Físicamente, esa sería la forma de identificar cuándo un sensor es blindado y cuándo un sensor no es blindado. Obviamente, se utiliza un sensor blindado o no blindado dependiendo de la aplicación que usted le va a dar. Esto es lo que vamos a ver es eso. En los sensores blindados, o sea, blindados me refiero a este de acá, a esta, es blindado. La emisión de campo electromagnético es uniforme, ¿sí? Es bien uniforme. Atiendan por favor esto. Si yo acerco un objeto por el costado, no debería de detectarlo, ¿sí? Más bien si yo acerco un objeto por la parte frontal del sensor, ahí sí, lo va a detectar. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas que está emitiendo este sensor es bien uniforme. ¿Por qué? Porque es del tipo, en este caso, blindado, ¿ya? Por favor, estas diapositivas, traten de leerlas. Yo lo que estoy haciendo es resumir brevemente cada una de las partes generales, ¿sí? Porque si nos vamos a leer la diapositiva nos vamos a demorar mucho, jóvenes. Entonces, en el caso del sensor, ya mira, inductivo o capacitivo, si es blindado, ¿cómo te das cuenta? De que está, la parte superior está al ras del hilo del sensor, no sobresale. Ya, y en funcionamiento, ¿cómo es? Las ondas que emite este sensor electromagnético, o mejor dicho, las ondas electromagnéticas que emite este sensor, son uniformes, mira, bien bonito. Y están a la altura de la cabecita. No se están yendo por otro lado, no, 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 no. Fíjate, es bien, bien eh, uniforme las ondas electromagnéticas que está emitiendo. ¿Eso por qué, jóvenes? Porque yo no quisiera que si yo acerco un objeto por el costado, no me gustaría que lo detecte, ¿no? La idea de sensores es que tú lo acerques un objeto por la parte frontal, ¿sí? No por el costado, no me conviene. Ya, ahora, además, si usted se fija cómo es que lo han hecho el montaje de este sensor en este tipo de estructura, ¿no? Acá asume que esto es de repente un pedazo de plástico o es fierro donde lo han puesto al sensor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si fuera fierro? El mismo estructura donde usted va a hacer el montaje del sensor, ya lo va a estar detectando el sensor y eso no me conviene, ¿ya? Entonces, en esa situación es lo más dable sería utilizar un sensor electromagnético, en este caso un sensor inductivo, pero blindado, pues, ¿no? Porque su campo no es hacia los costados. Si fuera hacia el costado, ¿cuál sería el inconveniente? Estaría detectando objetos que están a su costado, que de repente pueden ser piezas de la misma máquina y eso no me conviene. Un sensor que es no blindado. En este caso, ya la parte física, ustedes ya se darán cuenta, sobresale hay una protuberancia que sobresale del hilo del sensor. Y si se fijan muy bien, la emisión de campo electromagnético del blindado es uniforme. Y del no blindado, mira, está sobresaliendo hacia los costados. ¿Sí? Está sobresaliendo a los costados. Tranquilamente, este, podemos de repente, ¿qué pasa? Si tú le acercas un objeto por acá, este ya lo va a detectar, lo va a sensar. Bien, es necesario tener un espacio libre, como lo está indicando acá. Espacio libre en el lugar donde usted va a realizar la instalación y el montaje del sensor. Eh, bueno, este, depende básicamente de la aplicación que usted le va a dar y del montaje donde va a colocar este sensor. Si es que vas a usar un blindado o un no blindado. Pero desde ya les comento de que en el tema de costos,
obviamente el blindado es el que es más caro, ¿sí? El no blindado es económico y más barato. Bien, eso en cuanto al funcionamiento de blindado y no blindado. Las aplicaciones que le dan esto a la industria son bastantes. Por ejemplo, tenemos una aplicación que le da en ciertas máquinas, tal es el caso de máquinas de fabricación, tornos, entre ellos, la utilizan para detectar, como dice acá, ¿no? Detección de ruptura de brocas, porque imagínense que este está apuntando a la punta de la broca, por decir, ¿no? No he visto mucho esta aplicación, pero imagínense. Pero ¿qué pasa si se rompe? Ya no hay metal, entonces el sensor no detecta nada, por lo tanto enviará una información. Eh, detección de tornillos y tuercas para control y dirección de velocidad, sí, en engranajes puede detectarlo, no hay problema eso. Y bueno, hay bastantes aplicaciones, ya no son estas las únicas, hay N aplicaciones y también hay aplicaciones que en este caso la persona que está realizando o está equipando automatizando algún tipo de mecanismo, le puede dar, ¿no? Esto supera ¿quién está llamando? Depende de cómo lo quieras usar, ¿sí? Lo único que usted tiene que saber es qué es la distancia o el alcance nominal, o sea, qué distancia detecta el objeto. Tiene que saber, en este caso, si es inductivo, es capacitivo, metal, no metal, ¿sí? Y ahí con eso usted puede hacer muchas cosas. Dime, Wilson. Ingeniero, buenos días y compañeros, compañeras, tengan un bonito día. Tenía una pregunta, una duda en sí. La aplicación de este tipo de sensores en nuestra carrera, ¿en qué? No entiendo en qué parte se puede dar esta aplicación exactamente. Ah, ya. Eh, bueno, la pregunta es interesante, de compañero. Profesor, ¿dónde yo voy a aplicar estas cosas, no? Eh, mira, no, esto no tiene límite. O sea, tú lo puedes usar en la mecánica, la puedes usar de repente en, en- en armar, no sé, cualquier dispositivo mecánico. Una de las aplicaciones, por ejemplo, que sus compañeros del semestre anterior le dieron era en el tema de seguidores solares, ¿sí? Porque cuando un seguidor solar está, en este caso, girando, va a tener siempre un límite inferior y un límite superior, porque no nos convendría que el seguidor solar se gire, eh, bueno, no hay forma de explicar eso ahorita. Un seguidor solar gira, pues, ¿no es cierto? Me imagino sería 180 grados, ¿no? Tiene un límite en la parte izquierda y un límite en la parte derecha. Entonces, para detectar la posición de este seguidor solar, usted podía trabajar con ese tipo de sensores. En realidad, esa es la imaginación de uno, ¿no? Usted sepa que detecta metal. Y si usted tiene un mecanismo que va, de repente, un mecanismo móvil, que lo va a usted utilizar, y ahorita se me ocurre, ¿no? El mecanismo móvil que puede ser un seguidor solar, podría ser una opción. Lo puede utilizar de repente para la detección de nivel de agua, en el caso de los capacitivos. Ahorita estamos viendo los inductivos, detectan metal, pero ya les he adelantado que los capacitivos detectan no metales, incluidos líquidos. No sé si asististe a la primera clase en donde les mostré un tanque de agua en el cual usted podía instalar un sensor, tranquilamente un capacitivo. Y ya no estar utilizando la boya, esa flotador que tenemos en casa. O sea, las aplicaciones hay bastantes, jóvenes. Yo les he compartido información en su Classroom. Hay unos libros muy interesantes de sensores, en este caso de Festo, de la marca Festo, una marca grande, una de las más grandes marcas que en el tema de instrumentación. Ahí tienes aplicaciones, tienes bastante. O sea, ¿dónde lo vas a aplicar? Eso depende de ti, ¿sí? En seguidores ya te estoy dando una opción, en una determinada instalación. O sea, el objetivo de este curso es que tú automatices, ¿sí? Tienes que automatizar. Te estoy dando las herramientas para que tú en base a ello automatices. Y lo que te estoy brindando yo no son cosas, no son juguetes. Esto no es Arduino, no, eso es a nivel educativo. Lo que te estoy brindando ya es a nivel algo más serio. La confiabilidad de tus sensores es muy alta, jóvenes, ¿sí? Porque ya son a nivel industriales.
Depende de usted dónde lo aplica. Bien, continuamos entonces. Tipo de sensores de corriente directa, y acá por favor su atención, ¿ya? Mucha atención. Estos sensores, y vuelvo a decir, igual que los capacitivos también, porque es casi lo mismo los capacitivos, funcionan algunos de ellos con corriente alterna y otros con corriente continua. Los que funcionan con corriente continua son los que mayormente se utilizan. Bien, y ahora vamos a detallar esto ya con corriente continua, ¿sí? Con corriente continua. ¿Cómo instalo un sensor de corriente continua? La mayoría de los sensores, y esto hay una norma, ¿no? Sensores industriales de proximidad, eso es una norma, hay una norma de la ISA, ¿sí? Y eso van a hacer un trabajito después. Eh, la ISA determina que estos sensores de 3 hilos, por ejemplo, los de 3 hilos, tienen, mira, color rojo, tiene color, en este caso, ¿este es rojo o marrón? La mayoría son marrones, marrón, azul y negro, ¿sí? Marrón, azul y negro. Esos son los 3 colores que usted va a encontrar en un sensor de 3 hilos, ya sea inductivo o sea capacitivo. El marrón es positivo, es donde va a conectar el borde positivo. El azul es donde va a conectar el borde negativo Ingeniero, y el negro es la disculpe, señal. Sí, dime. ¿podría volver a repetir? Es que mi audio estaba entrecortado, por favor. Como les decía, ¿no? Los sensores inductivos, en este caso, y también los capacitivos, pueden haber de corriente directa y de corriente alterna. Corriente directa se llama la corriente continua, ¿no es cierto? O sea, la que tiene positivo o negativo, a la corriente que tienes en tu celular, a la corriente que tienes en tu moto, porque hay positivo o negativo. Pues esa es corriente directa o corriente continua. Hay sensores de corriente continua, como también hay sensores de corriente alterna. En el caso de corriente continua o corriente directa, que es lo mismo, los sensores de 3 hilos, y este es un estándar, ¿ya? Yo no me estoy inventando, es un estándar, está normado, y la ISA lo norma así, en lo que es un tema de instrumentación, ¿ya? La ISA. Entonces, ¿qué nos dice? El de color marrón, marrón va a ser positivo, el de color azul va a ser negativo, y el de color en este caso negro, va a ser el cable de señal. Ahorita vamos a ver cómo se conecta. Jóvenes, señoritas, la vez pasada, una vez un compañero me preguntó, profesor, ¿los sensores tienen polaridad? Algunos sí, otros no. ¿Por qué? Porque los que vimos anteriormente, los telerruptores, los finales de carrera, esos sensores no tenían polaridad porque simplemente eran contactos. O sea, esos sensores que vimos anteriormente, los de contacto, no requieren alimentación para que funcione. O sea, él no requiere batería, pila, nada. Sin embargo, estos sensores que hemos visto último, los que son de contacto, sin contacto, ellos sí, ellos sí necesitan energía para poder trabajar, ¿ya? Y en su gran mayoría se trabajan con corriente directa, en su gran mayoría. O sea, lo que yo he visto se utiliza mucho, con corriente directa. El rango de trabajo es de 10 a 30 voltios de corriente directa, como nos dice acá, y de acuerdo a la conexión, tiene usted los del tipo NPN y PNP. Me imagino que esto sí lo han visualizado, lo han visto con el curso de instrumentación, los que han llevado, y los que no han llevado, atiendan, por favor, esto del NPN y PNP, que lo vamos a ver, y es muy importante, son preguntas de examen, que sepan distinguir cuándo un sensor se conecta a PNP y NPN. Bien, pero básicamente lo que quiero que aprendan, al menos hoy día, entiendan esto, que cuando usted se encuentre con un sensor, ya sea inductivo, ya sea capacitivo, si desde 3 hilos, el marrón es positivo, el azul es negativo y el negro es señal. Profesor, ¿qué es señal? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. De corriente directa, como tienen acá, tienes su instalación de 2 hilos, de 3 hilos y de 4 hilos, ¿ya? Eh, ¿Cómo funcionan ellos? Estos cuadraditos que ustedes ven en esta parte viene a ser la carga que usted va a instalar. Y por carga me refiero a que puede ser un foquito LED,
porque tú no puedes instalar acá un motor, lo vas a valorar el sensor. Puede ser un foquito, puede ser un relé de estado sólido, ¿no? Ese es este cuadradito, es lo que usted va a hacer trabajar. Bien, entonces aquí está la configuración en el de 2, 3, 4 hilos, pero yo voy a incidir bastante, jóvenes, señoritas, en este de acá, el de corriente directa, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos acá? Bien, tenemos los sensores, en este caso PNP. ¿Y qué se entiende por un PNP? ¿Qué hace un PNP? Mira, ya habíamos dicho que necesita energía para alimentarse. Aquí usted le va a poner positivo y aquí le vas a poner el negativo. Entonces, recuerda que tiene tres cables, ¿no? Positivo, negativo, y este del medio va a ser la señal, ¿ya? El del medio va a ser la señal. El cable negro que vimos hace rato, esa es la señal. Entonces, la carga que le decía hace un momento, ¿dónde la vas a instalar? Este va a ser tu foquito, este puede ser tu LED, este puede ser tu relé, o sea, lo que usted va a hacer funcionar con este sensor, pues. Bien, entonces, cuando es PNP, la salida es del tipo positivo, ¿sí? Porque fíjate, imagina que estás conectando acá un LED. Un LED para que funcione necesita un positivo y un negativo, ¿no es cierto? Entonces, el negativo directamente lo estamos conectando acá junto a la línea que está alimentando al sensor. Sin embargo, a este lado me está sobrándome el positivo, por lo tanto, positivo y negativo va a encender el foquito. ¿Por qué? Porque el cable de salida me dice que es positivo, es PNP o PNP. Cuando tú veas PNP, mira, para que te acuerdes, fíjate en la primera letra. La primera letra que te está indicando P de positivo. Ah, ya, entonces este sensor tiene como salida positivo, ¿sí? Y se le considera como, en este caso, sourcing, ¿sí? Sourcing. Vamos a ver cómo es el tipo, en este caso, del el NPN. Igual, usted se va a fijarse en la primera letra. Ah, es N, entonces es salida negativa. ¿Qué significa? Mira, este es tu LED, ¿no? Tu LED. Por la señal, por el cable de señal, el cable negro que vimos hace rato, este cable negro, deberá de salir una salida, en este caso, negativa. Como sale negativo por acá, para que funcione tu LED tienes que conectar acá al positivo. Bien, entonces, la diferencia entre un PNP y un NPN es la señal de salida, en este caso del sensor, que puede ser, en el caso de los PNP, salida positiva, y en el caso de los NPN, salida negativa. Bien, eh, básicamente es eso. Y acá tenemos, bueno, la forma o el esquemático de conectar, en este caso, los sensores de dos hilos. Por lo general, sus letras siempre son en inglés, los colores. A partir de ahora, el marrón va a ser el brown, el negro black y el blue, el azul el blue, ¿no? Pero no vamos a escribir brown, black y blue, sino sus iniciales BN, BK y BU. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted vea BN, es el cable de alimentación positiva. Black es negativo. Azul, no, black es señal y azul es negativo. ¿Ya? Vamos a ver con ejemplos esto, no se preocupen. Otra cosita más, y es muy importante, el símbolo de los sensores, porque también esto tiene simbología, así como lo tiene que es la parte eléctrica, tiene su simbología, en este caso los sensores también tienen su simbología. Y el símbolo de sensores de proximidad son de esta manera, ¿no? Ves un pequeño rombito, un cuadrado, dentro del cuadrado un rombito, y aquí tienes distintas configuraciones en el cual el sensor puede ser normalmente abierto o puede ser normalmente cerrado. Ya usted lo utilizará dependiendo de lo que quiera aplicar, ¿sí? Puede ser un normalmente abierto o puede ser un normalmente cerrado, ¿no? Depende de lo que apliques. Por acá tienes igual, mira, la simbología de los sensores. Te dice que es PNP, normalmente abierto, PNP normalmente cerrado.
Y fíjate, ¿ah? PNP. Como es un sensor PNP, la salida es del tipo positivo. Entonces, fíjate acá, mira, por acá está saliendo positivo, por lo tanto, tu carga lo pones con el negativo, que ya sabemos que al negativo también le pones 0 voltios, ¿no? PNP. Ah, ya, salida positiva. Entonces, acá pones positivo, tu salida es positiva, por lo tanto, pones al negativo. NPN, NPN, NPN. Salida es negativo. Ah, ya, entonces acá tienes salida negativo, por lo tanto se conecta con el positivo. Sí, dime, Wilson, ¿qué pasó? Esa parte de... ah, un poco más, adelántalo, ve su diapositiva, por favor. El donde explicaba el PNP, un poco más atrás. No, un poco más atrás. Ahí es donde no lo he entendido. Los sensores de salida PNP son los que la señal salen por el positivo, ¿sí o no? Sí, no, no, claro, está bien, pero mira, Ya, la señal es positiva, esa sería la palabra, ya, la señal es positiva. positiva. Ahora, más abajo me he confundido porque he estado conectado al otro lado, creo, al negativo. ¿Cuál? Más, un poco más. Ah, ay, no sé, ahí, no, más abajo. Sí, ahí, Está. sí. ¿Puedes repetir, por favor? Mira, acá si es del tipo NPN, entonces la señal es negativa, ¿no? Entonces por aquí, en el medio, que es black, ya sabemos, black es negro, ese cable de señal. Por aquí está saliendo, como lo dice acá, NPNA, negativo. Por lo tanto, mi LED, mi relé, debo conectarlo aquí al negativo y acá al positivo. Profesor, ¿qué pasaría si es un NPN? Ya, el cable de señal lo conectas ahí, no hay problema. Pero este cable de acá arriba, este de acá, lo conectas a 0 voltios. Nunca va a prender tu carga, tu foquito, tu LED. ¿Por qué? Porque estás conectándolo negativo con negativo. Y jamás funciona un objeto cuando le pones negativo, negativo. No, no, nunca va a prender. Para que cualquier dispositivo encienda, es necesario que lo conecte al positivo y al negativo. ¿Sí? Necesita positivo y negativo. Como es NPN, el cable de señal, el negro del medio que estoy mostrando ahorita, ¿sí? Le está dando señal negativa. Si yo quiero que funcione este mi LED, este verde que está acá es mi LED, mi foco, mi carga, pues, ¿no? Si yo quiero que funcione, ¿dónde tengo que conectarlo? A positivo, ¿no? Porque ya te está dando, pues, negativo el cable de señal. Si fuera en el caso PNPN o PNP, se entiende que la salida es del sensor, en este caso es positiva. Ya está, entonces conectas para acá, a la salida, la señal de salida que es el negro, ya sabes que sale positivo, ¿no? Ahora, para que funcione tu foquito, ¿dónde le vas a conectar? ¿Al lado negativo o al lado positivo? Como ya tienes acá, ya tienes positivo, entonces, ¿qué te está faltando? Negativo, entonces abajo ponle, pues. Si se dan cuenta, lo que está cambiando acá es el conexionado de la carga. Fíjate, aquí está abajo y aquí está arriba, ¿sí? Este cablecito está arriba. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a repasar bastante de estos jóvenes y es muy importante. Vamos a hacer ejercicios de conexión serie en paralelo de sensores, conexión, configuración NP. Eh, bueno, estos son otros tipos que no lo vamos a ver mucho. Yo lo que les pido, por favor, es el de 3 hilos, ¿ya? Bastante atención con el de 3 hilos, ¿sí? Estas son configuraciones que sí los hay en el mercado, que en algunos casos tienen hasta 3, 4 hilos, ¿ya? Pero los más accesibles son los de 3 hilos. ¿Sí? Por A o B, mira, escúchenme, por A o B, si se encuentra con un sensor de 4 hilos, la norma igual, el color marrón positivo, el color azul es negativo, el color en este caso negro es señal, y tal vez te cruces con un color blanco. El color blanco va a ser tal vez un normalmente abierto o un normalmente cerrado. Pero para que este sensor empiece a funcionar, mira, ojo, puede ser un sensor inductivo, puede ser un sensor capacitivo, puede ser un sensor fotoeléctrico, ¿ya? Y la gran mayoría de sensores, por lo general, siempre el cable marrón es positivo, el cable azul es negativo, el cable negro es de señal. Eso, por favor, mucha atención con eso.
buscando en internet, ustedes fíjense, sensor capacitivo, sensor inductivo en internet, de inmediato te va a botar los tres colores que te he mencionado hace rato. Bueno, eso es todo lo que debe concerniente a la primera clase. Igual vamos a seguir repasando de estos. Por favor, siempre consulten. Cualquier cosa, cualquier duda, consúltenla. Yo les había dicho es que quede algo que les pueda servir en lo posterior. Ya no tanto para que estén ahí por el tema de la nota, de que están preocupados, ¿no? Es que se quiere que acá aprendan ustedes. ¿Ya? Voy a compartir. Miren, ya está. Salgo. Me voy a mi pizarra. A ver, acá quiero que me ayude. Joas Bien, Pampamalco. ingeniero. ¿Cómo estás, Joas? Bien, ingeniero, gracias. Buenos días. ¿Frío? Sí, algo, ingeniero. Bien, Joas, una consulta. En este momento, ¿qué estás visualizando en la pantalla de tu celular, laptop o tablet? Ah, es mm, la programación de por semanas, Ya, sí, el Moodle Classroom. No, ya, digo, el Moodle. Google Classroom, ya, sí. Ya. Sí, hace rato la información la he sacado de aquí y ustedes también lo pueden revisar. Los videos están acá, no están editados los videos, no le he podido recortar nada, pero no dura mucho, uno dura 20 minutos, creo que otro 30 minutos, ¿ya? Eh, Vámonos acá a la semana 2. Jóvenes, atentos porque en cualquier momento yo les digo, ¿no? De acá a 5 minutos, por favor, activen su cámara. Yo les voy a avisar, pero estemos atentos, ¿ya? Recordarles para los que recién les están entrando, el llamado de lista está activado en modo automático. No obstante, los que tengan problemas, los que tengan inconvenientes de acceder a en este caso, al aula virtual de la universidad, yo les voy a llamar, o me hacen acordar, ¿ah? Antes de que termine la clase, profesor, la lista no nos llamó, no hemos podido entrar, me avisan, ¿ya? Entonces les voy a mostrar. Vámonos acá a la semana 2 y en presentaciones lo vamos a encontrar. Ustedes solamente hacen clic, inmediatamente les va a mandar a una carpeta de Drive. Ahí está, estoy abriéndolo. Jorge Paul, Presente, ingeniero. Jorge Paul, ¿qué ves en este momento en la pantalla de tu computadora? Dígame. ¿Qué estás visualizando en la pantalla de tu computadora, tu tablet o tu laptop? Dispositivos industriales. Ah, ya. Usted, a ver, último que intervino, ¿no está activada la llamada de lista por automático? No está activado mediante Moodle. Sí, no aparece, ingeniero. Sí, ingeniero, no está activado. Ya, un ratito. Espera, a ver.
A ver, mientras voy continuando, los que tienen acceso traten de verlo, ¿ya? Por favor, ayúdenme si es que está activado y me avisan. Bueno, Ingeniero, sí, disculpa. dime. ¿Está la fecha o no? No sé. Parece que no hay la fecha de hoy día. No me equivoco. No hay la fecha de hoy día. Sí. A ver. No, no se puede, ingeniero. Ya, hoy día es martes 2. 2. Jueves, martes, jueves. Hoy no es la fecha de hoy día, ¿no? Porque, a ver, martes 26, jueves 28. Y este es el jueves. Uy. Ya, acá hay un problema. Ya, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Lo voy a... Hay que reestructurarlo esto porque está considerado martes, jueves. Jueves, 2 jueves. Y acá un martes. Martes 9. Está cambiado esto. Ya. Lo voy a tener que corregirlo esto porque es toda una programación. Pero acá aparece martes, jueves, jueves. 2 jueves. Martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves. Está mal. Esta parte está mal. No les va a permitir que se me ponga la lista. Ya, hagamos una Ingeniero, cosa. buenos días. Sí, Dime, ingeniero, dime. disculpe, esta mañana sí aparecía, pero cuando creo que lo ha modificado usted y desapareció la fecha. Sí aparecía esta mañana con la fecha de hoy día. Estaba Solo que apareciendo. no se, sí, solo que no se podía grabar la asistencia. Ah, entonces se ha alterado. Ya, lo voy a arreglar, jóvenes, y va a estar disponible para que ustedes ingresen. Me imagino que después de este curso tienen otro. Eh, lo activo, ¿a qué hora les parece? Para que ustedes solo lo marquen. O lo puedan regularizar el día jueves, ¿ya? No, para no perjudicar a nadie. ¿Está bien? Yo lo voy a activar. Apenas termine la clase lo voy a corregir. Entonces, el que puede, ingresa hasta le damos hasta las 12 del día, ¿ya? Y los que no pueden el día miércoles lo pueden regularizar. No obstante, yo estoy tomando, al final voy a tomar siempre la captura de pantalla, de eso no se preocupen. Bien, y me imagino que debe de salir un reporte de asistencia hacia ustedes, y con ello pueden corroborar. Vamos a continuar acá. Se está viendo, ¿no? Dispositivos industriales parte 2. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya, bien. Bueno, acá ya nos va a dar una ilustración un poquito más puntual del tema en sí. Un sensor capacitivo, ya les había dicho, detecta tanto metales como no metales, ¿sí? La forma física del sensor capacitivo es casi idéntica al inductivo que vimos hace rato. ¿Qué cambia? El objeto a detectar, que puede ser, como dice acá, metálico o no metálico. ¿Cómo me doy cuenta que un sensor es, en este caso, capacitivo? La mayoría de los sensores capacitivos tienen aquí en la parte trasera, tienen un LED. El LED le indica, en este caso, que ha detectado algo, un objeto. Obviamente no metálico o metálico. Un objeto ha detectado. Y acá, como puedes verificar, una cosita así tiene un redondito, es un tornillito, ¿sí? De punta plana, para un destornillador de punta plana, con el cual usted puede regular. Puedes abrirlo, puedes cerrarlo. ¿Y para qué sirve eso? Atención acá, ¿ah? En el ejemplo que dimos al inicio de clases, yo les había indicado que lo podía aplicar en tanques de agua. Pues bien, la ventaja de estos sensores es que no necesitas que perforar, ¿no? Todo el tanque. Imagínate perforar, le vas a hacer un hueco. No, lo puedes poner en la parte exterior, ¿ya? Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? De que como este sensor capacitivo detecta metales y no metales, entonces, ¿qué va a pasar? Le va a detectar a la cubierta, o en este caso al reservorio, o sea, al material de reservorio, pero yo no quiero que detecte al reservorio, yo quiero que detecte al agua.
Entonces, en ese tipo de situaciones, usted lo que tiene que hacer es ajustar este perillero de tal manera que me detecte lo que está al interior del envase y no el envase propiamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el sistema de envasado, para lo que es, he visto el envasado de productos lácteos, ¿sí? Lo que es yogur, al envasado de lo que es yogur, podría utilizar, digamos, este sensor de tal manera que no se rebalse, ¿no? En este caso, cuando se echa el líquido. Entonces usted tiene que ponerlo en la parte superior de la botella de envasar eh, y tiene que calibrarlo, por decirlo así, calibrarlo de tal manera que no te detecte el envase, sino lo que está dentro del envase. ¿Sí? Entonces, vamos calibrando y hacemos ese trabajo. Por eso es que la mayoría de los sensores, en este caso capacitivos, tienen este perillero para poder regular lo que usted va a sensar. No, vuelvo a repetir, una de las grandes ventajas de estos sensores es que no necesita que tú lo perfores, ¿no? Toda la instalación para que te detecte el objeto, ¿no? Lo puede detectar a cierta distancia. Ah, igual también, el alcance de esto es 1 centímetro y medio, así nomás, no es mucho su alcance. Pero no necesita que lo toque, ¿sí? Eh, Su funcionamiento es similar al sensor, en este caso inductivo, pero en esta parte la diferencia es de que estas ya no son ondas electromagnéticas, sino son ondas eléctricas, netamente eléctricas. O sea, se crea un campo eléctrico en sí. Ya no es como el anterior que vimos, era un campo electromagnético, en donde los únicos cuerpos que lo detectaban eran los metálicos. Ahora más bien ya es un campo eléctrico. Y como es un campo eléctrico, usted puede poner cualquier cuerpo aquí. Dependiendo de las características dieléctricas de ese cuerpo, es que nos va a enviar una señal, o va a cortar una señal, ¿no? Dependiendo de las características del cuerpo dieléctrico que usted lo va a acercar a estas líneas de campo eléctrico. Su comportamiento, como les decía, es contrario al anterior. Mira, está apagado cuando el objeto no lo detecta, o cuando no hay objeto. O sea, cuando aquí adelante no hay objeto, el comportamiento, en este caso oscilatorio, es una línea recta. Pero cuando usted está acercando el objeto, mira, empieza a oscilar, ¿ya? Cuando ya lo has acercado a su alcance nominal que tenga este dispositivo, ya tiene una oscilación uniforme. O sea, es contrario al inductivo. En el inductivo, cuando no había cuerpo, estaba oscilando. Cuando había cuerpo, tenía el comportamiento lineal. Se escucha Ya. Dime, entrecortado. ¿está entrecortando? Yo lo escucho normal, Inge. En algunos Sí, casos, si se está normal. entrecorta, es por el tema del internet. Si estás con una computadora y estás con varias ventanas abiertas, trata de cerrarlos, ¿ya? Pasa eso. Bien. La histéresis, ¿qué cosa es la histéresis? La histéresis básicamente es una... A ver, mira, no sé cómo me puedan entender esto. ¿Qué más tenemos por trabajar? Cuando usted acerca un objeto, ¿ya? A ver, vámonos acá mejor, ¿ya? Me voy a nuestra aula. Voy a ir acá. Pizarra, nuestra pizarra de hoy. Bueno, es lo que avanzamos en la clase anterior. Joas, se está viéndose en la pizarra. Sí, ingeniero, está cargando. Ya. Lo que avanzamos en la clase anterior. También hablamos de esto. Y acá.
Bien. Hoy día teníamos que ser conexionado, lo haremos en la siguiente clase. Mira, este es un objeto metálico, ¿sí? Una barra de oro. Y este es un sensor. Puede ser del tipo inductivo, porque el inductivo detecta metales. Puede ser del tipo capacitivo, porque el capacitivo detecta metales también y no metales, ¿sí? Es más completo. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes señoritas? Cuando tú acercas este objeto metálico, lo acercas, lo acercas, lo acercas, lo acercas, lo acercas, lo acercas un poquito más y ¡plaf! Ahí, no lo tocas, ¿ah? Solo lo acercas. Ponte a pensar que es, digamos, a 1 centímetro, no, menos. Un centímetro tiene 10 milímetros, está menos, 5 milímetros, 6 milímetros lo acercas, inmediatamente este sensorcito detecta. Y es más, si fuera capacitivo, como les había dicho anteriormente, tiene un foquito de la parte trasera, se enciende, ¿sí? Ojo, se enciende siempre y cuando conectes estos cablecitos, ¿no? Que ya sabemos cuál es positivo o negativo, ¿no? Después vamos a conectar, ahorita todavía no. Entonces, cuando tú lo acercas, este sensor detecta la presencia de este cuerpo metálico, ¿ya? Y si lo vas acercando más, poquito más, 1 milímetro más, 2 milímetros más, 3 milímetros más, si lo acercas un poquito más, este sigue detectando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Lo vas a empezar a alejar. Lo alejas 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, sigue detectando. 5, 6 milímetros y deja de detectar al objeto. Entonces, cuando usted acerca el cuerpo metálico, por decir, a una distancia de 7 milímetros entre la parte superior del sensor y el cuerpo metálico, digamos, a 7 centímetros, al acercarlo a 7 centímetros, a 7 milímetros, mejor dicho, 7 milímetros, este sensor detecta. Ahora va usted a hacer el proceso inverso. Ahora ya no lo vas a acercar, lo vas a alejar. Entonces, debería desactivarse a los 7 milímetros, ¿no es cierto? Empiezas a alejar. 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, debería de apagarse, pero no sucede. Tal vez se apaga a los 8 milímetros, 9 milímetros, o en algunos casos se apaga a los 5 milímetros y no a los 7 milímetros iniciales. Entonces, el comportamiento de este sensor es distinto cuando usted acerca el cuerpo que cuando lo alejas. La distancia, la diferencia es pequeña, es en el orden de los milímetros, ¿ya? Esa es la histéresis. La histéresis es esa diferencia entre la distancia, no, de sensado al acercar y la distancia de sensado cuando usted lo aleja, ¿ya? Básicamente vendría a ser eso la histéresis, ¿no? Hay una diferencia cuando tú lo acercas y cuando tú lo alejas. Vamos a de repente compartir unos videos al respecto para que quede bien claro el tema de la histéresis. Ya es muy importante. En instrumentación de sensores hay bastante histéresis. Es como un sensor como uno de temperatura, por ejemplo, ¿no? Uno de temperatura no es lo mismo que cuando calienta que cuando enfría, ¿no? El comportamiento es distinto, ¿ya? Bien. Ingeniero, Y dime. es lo que usted mencionaba en la primera clase en el tanque del agua, Sí. que deberíamos poner dos sensores, creo, uno abajo y uno arriba al tope. Y si quería llenar el agua hasta solo la mitad, ¿eso? ¿A eso se refiere? Con Más o esto menos. de Algo histéresis. así. Sí. Algo así, similar a eso. Eh, Jóvenes, para el tema de histéresis, yo también les he compartido información. Hay un libro bien bonito, el de Creus, Anthony Creus. Eso está en el Classroom. Ese es el primer día de clase, antes de que empiece, incluso se les ha impartido. Busquen ahí el tema de histéresis. Ahí lo vas a entender un poquito mejor. Ya, yo sé que ahorita no te puedo explicar son limitadas en este caso el recurso para poder explicarlo, ¿no? Vamos a ver algún otro ejemplo para poder entender esto de la histéresis, ¿ya? Vamos a continuar con un sensor, en este caso capacitivo. Ya sabemos que la forma física, la cantidad de cables,
Todo ello, jóvenes señoritas, es casi idéntico al de un inductivo. La única y gran diferencia es de que el capacitivo detecta tanto metales como no metales. Y el capacitivo tiene a su alrededor un campo eléctrico. El inductivo tenía un campo electromagnético. El capacitivo tiene un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, este campo eléctrico, como viene acá, dice, ¿no? Potenciómetro ajustable. ¿Cuál era el potenciómetro? El tornillito que vimos atrás, ¿te acuerdas hace rato? La perilita para ajustarlo con un perillero, mejor dicho. Entonces, ese es el potenciómetro, donde usted puede tal vez aumentar o disminuir la intensidad de este campo eléctrico. Recordemos, el campo eléctrico puede detectarlo cualquier cuerpo. Ya depende de en este caso, de cuál es el comportamiento dieléctrico del cuerpo a censar. No es lo mismo censar agua que censar madera, ¿no? El sensor capacitivo puede detectar a ambos, ¿ah? Al agua y a la madera, pero yo quiero que detecte al agua, entonces tengo que regular para que me detecte agua y no a la madera. Quiero que me detecte madera, entonces tengo que regular para que me detecte a la madera y no al agua. ¿Por qué? Porque tanto la madera como el agua, su constante dieléctrica es distinta, ¿ya? Más o menos es el principio de funcionamiento de este sensor. Igual tiene tres cables, recuerda y no te olvides. Azul es negativo, marrón es positivo y negro señal. El cable de señal, el cable negro, puede llevar tanto señal positiva o señal negativa. Lleva señal positiva cuando es del tipo PNP. Lleva señal negativa cuando es del tipo NPN. El símbolo de un sensor de proximidad, si lo logras saber, aquí está un cuadradito, ¿no? Con un rombito adentro. Y puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿ya? Bueno, tenemos por acá placa capacitiva, los elementos de un sensor capacitivo en sí. No tanto los elementos, me interesa que usted sepa instalarlos, ¿ya? Instalarlos y saber cuándo es capacitivo, cuándo es inductivo, entender muy bien su simbología. Eso es lo que más quisiera yo resaltar. No tanto por las partes, ¿no? El circuito detector, eso no, sí, es cierto, ¿no? Esto ya lo ven a mayor profundidad los amigos de electrónica, los de mecatrónica, tal vez, pero nosotros queremos saber el uso, la conexión, las aplicaciones, en eso nos basamos. Recuerda que estos son de estado sólido, y por estado sólido, como lo dije a un inicio, se entendía que era aquel que no tiene elementos mecánicos en su interior. Este no tiene resortes, platinitos, contactitos internamente, no, este es enteramente transistorizado, puro transistores. Por eso que decía que cuando esto se malogra, ahí quedó, no podemos, no podemos desarmarlo, arreglarlo, ¿no? Sí. Pero también su tiempo de vida es prolongado, pues, es bastante. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí, pues, el día miércoles, por favor. Hoy tienen que asistir de frente al aula, hay una puertita, entrar a la puerta, al aula 207 creo que es. No es necesario que ya les esté enviando el link, jóvenes, ¿ya? Yo imaginé que ya lo manejaban bien eso de ingresar al aula. Hay unas puertitas, pues, en la parte inicial. Cuando tú entras a aula virtual UNAG, hay unas puertitas. Ingresas a la puertita y ya estás, pues, en el aula. No es necesario que entres a un link, nada, ¿ya? Eso, por favor. Ahora, vamos aquí a nuestra aula virtual. La primera semana, como ya les había indicado, no había actividades, pero la segunda semana acá sí hay. Ingresan a esta actividad y también les he enviado por el Classroom, dice actividad unidad 1, en la cual ustedes van a tener que desarrollar conceptos sobre una instalación monofásica, una instalación trifásica, conceptos generales, ¿sí? No queremos algo, no algo bien detallado. Cómo funciona, o no, cómo es un contactor, un relé, un motor trifásico, esas cosas, ¿ya? Porque al final todo esto lo tenemos que integrar con una aplicación. Y eso siempre ha sido el objetivo al inicio del curso. Voy a hacer clic a ver dónde me manda, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? Actividad 1, principios básicos de electricidad industrial, desarrollar conceptos de diferencia, conceptos, diferencias, tipos, simbiología, aplicaciones de los siguientes ítems. Alimentación trifásica. ¿Cómo es una alimentación trifásica? Allá, alimentación trifásica, tienes 3 cables, en algunos casos otros 4 cables,
fase, línea 1, línea 2, línea 3, fase y neutro, ¿no? Acá tengo fase y neutro, ¿qué tipo de arreglos existen? Guardamotor, ¿qué es un guardamotor? Es un dispositivo de protección, su simbología, dónde se aplica, cómo se conecta, eso me interesa, ¿ya? Disyuntor igual, cómo lo conectas, dónde se aplica, qué tipo de disyuntores hay, qué clases. Interruptor termomagnético, ustedes lo conocen, pero no obstante, quisiera que hagamos un breve repaso del interruptor termomagnético, cómo trabaja, cuántas clases hay clase A, clase B, clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Contactor, cómo es un contactor, para qué sirve, y finalmente relé térmico, todos son dispositivos de protección. Te estoy dando una opción para que lo puedas verificar en el Classroom, se les ha enviado, donde dice material, bibliografía, creo que aparece. Ahí hay varios materiales. Uno de ellos puedes utilizar en este caso este manual del Instituto Senati, en donde te resume, bueno, es una opción, si tú quieres puedes tomar otras, ¿ya? Este trabajo lo van a realizar pueden mandarlo en PDF o en Word. Yo recomiendo que trabajen en los documentos de Google, ¿ya? Ustedes son séptimo semestre, ya, yo creo que también, ¿eh? En los documentos de Google, ya, si no manejas, ya hazlo en Word, pues en tu casa, hazlo en Word y después lo subes, lo cargas, ¿no? O si no, también te recomiendo que crees una carpeta en el Drive. Creas una carpeta con tu nombre y me pasas el link de tal manera que ahí van a estar todos tus trabajitos que se te han dejado en todo el curso. Entonces va a ser como, digamos, una carpeta compartida solo entre mi persona y entre ustedes, ¿ya? Entonces ahí está almacenado todos tus trabajitos. Eso hace el Classroom, solo que no lo vemos nosotros, pero al final el Classroom hace eso, almacena todos los trabajos de ustedes en una carpeta y eso me lo distribuye a mí. Si desean pueden trabajarlo de esa manera. Bueno, y si quieres puedes hacerlo en tu cuaderno y lo escaneas, ¿no? Si no manejas. Depende de ustedes, lo que me interesa la información que me proporcionen. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buen día. ¿Eso va a ser como una monografía, algo, o lo tomamos como puros conceptos o algo así? No, conceptos, acá dice bien claro. Desarrollar conceptos, diferencia, tipos, simbologías y aplicaciones. Me voy al disyuntor. ¿Qué es el disyuntor? Concepto, es un dispositivo de protección, en este caso de una instalación en donde existen motores eléctricos, ¿no? Diferencias, qué tipo de disyuntores hay, qué clases hay, su simbología. Está en este material, lo encuentra usted, ¿ya? No es necesario totalmente detallado, me interesa que sepan lo importante, ¿ya? Y lo importante, yo, hasta lo que hemos visto, y la experiencia ha demostrado, lo importante está acá, en este, de Senati. Sí, porque estos jóvenes de acá eh, se van más al tema de la práctica. Y por nosotros, por no ser tanto del área eléctrica, del área mecánica, considero que deberemos irnos de frente a lo que nos va a servir. Eso es lo que yo pienso, no tanto. Entonces, que yo sepa qué es un disyuntor, qué tipos de disyuntores hay y dónde se aplica, me parece que es suficiente. ¿Sí? No van a hacer todo una... Y para esto tienen que ir una semana. A ver, vamos a ver. Tiempo restante, 13 días. Fecha de entrega, martes 16. O sea, tienen como hasta hoy día, ¿no? Sí, como hoy día, la semana que viene. ¿Ya? Bien, jóvenes. Tenemos solamente 2 minutos. No sé si está el docente del curso que continúa. ¿Se encuentra? ¿Con qué docente tienen? Mohamed. Ingeniero Mohamed. Mohamed, ingeniero Mohamed, ¿te encuentras? ¿Estás tal vez? Para no cerrar la... Mohamed, Creo que no está, ingeniero. ya, entonces si no está, tengo que cerrar, hermano, ¿cierto? Porque no le puedo dejar la posta al mismo estudiante. Ya, mientras tanto, ya, pues ustedes vayan a relajarse, a abrigarse, tomar desayuno, no sé. A la siguiente, por favor, ingresen de frente desde la puertita, no estén tanto
esperando el link, jóvenes, hemos perdido, mira, 11 minutos valiosos, que teníamos que conversar después. Ingeniero, Directo, ingeniero, pues. Dime. ¿Sí? ¿nos puede enseñar cómo podemos ingresar directamente? Es que en mi caso yo todavía no domino mucho el Moodle. Por favor, si sería amable. Directamente. ¿A dónde quieres ingresar? ¿A dónde quieres ingresar? ¿A dónde quieres ingresar? Al Moodle, pero ¿a dónde? ¿A las actividades, a la asistencia? Claro. No, a la clase, digamos. Es que no domino mucho. O sea, se refiere a que podamos ingresar directo a la aula sin que nos envíen los links. Ah, eso aparece Ay. acá, pues, jóvenes. Pero ya No hay, ya- no hay a mí, contraseña, mira, ¿no? acá, inicio de sitio. Ya está, mire. Aquí abajo, pues. Ahí, mira acá. Acá va a aparecer. Esta es si no me... esto es el Genially. Esta es una aplicación bien bonita, el Genially. ¿Qué ha hecho el ingeniero de sistemas de la universidad? Ha metido Genially y mira, a veces muchos nos quedamos acá, ¿no es cierto? Y no vamos abajo, mira. Aquí abajo está. Aquí. Usted ingresa, y ayer somos nosotros, ¿no? Ingresa usted ahí. Haces clic y va a cargar las puertitas. Oye, ya, me retiro, jóvenes, el docente debe estar. Haces clic ahí nomás, pues, y ahí te abren las puertitas. Aula 205, 207, 206 y así. Bien, me retiro. Nos encontramos el día jueves, ¿ya? Debe estar el docente Mohamed. Acá nomás, joven. Acá. No tiene, Ayer. no tiene contraseña, ingeniero, ¿no? No tiene contraseña. Mira, acá, ¿qué dice, jóvenes? ¿Qué dice acá? Para acceder a la plataforma virtual Moodle se necesita una cuenta, pero acá, para en este caso, para el Zoom, que yo sepa, no requiere, mira. Para acceder a la plataforma de video de transferencia Zoom, mira lo que dice. No necesita cuenta, simplemente entra aquí. No te vas a ir para ambiental, hoy, cuidado, ¿eh? No te estoy equivocando de carrera. Ayer te metes, y ahí aparecen todas las puertas, ¿ya? Bien, nos vemos, jóvenes, la semana que viene. O no, el jueves. Chequen su trabajo, por favor. Está en Moodle, está en Classroom. Hasta luego, Inge.